Bienvenidos oyentes de Primera Voz, ¿cómo están? Hoy tenemos una entrevista con Osvaldo Bonano, que ya está del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por estar en Primera Voz, Osvaldo. Gracias a vos, Ivo, por la invitación. Osvaldo es psicólogo, coordinador de grupos y analista institucional. Su área de trabajo es el análisis de las condiciones de producción de subjetividad. Ya veremos cómo entender esto. Vamos a hablar sobre los efectos de la pandemia en todos nosotros, sobre la experiencia docente en la universidad en el año del COVID, y también voy a preguntarle sobre la universidad como comunidad, sobre la dimensión política de la clínica psicológica y sobre los problemas que nos involucran hoy y también involucran el futuro. Bueno, comenzamos. Osvaldo, ¿cómo ves las formas en las que la pandemia afectó a las personas en términos de los padecimientos que se presentan en las consultas clínicas, por ejemplo? ¿Hay nuevas presentaciones del sufrimiento subjetivo? Esta idea de las nuevas presentaciones, esa frase, ¿no? De las nuevas presentaciones clínicas se está usando mucho. Y creo que en algún sentido es interesante la idea, porque efectivamente, dados los devenires de las subjetividades, se han ido presentando perfiles o problemas o escenas o tramas que no estaban en el libreto cotidiano en particular de los psicoanalistas, ¿no? Ni hablar de la presentación de las sexualidades disidentes, que ni en la psiquiatría, ni en la psicología, y en buena parte del psicoanálisis no tenían ningún lugar, ¿no? Las familias ensambladas, bueno, una serie de cuestiones que se han presentado para los que tenían una concepción, digamos, de la clínica como psicoterapia del psiquismo, bueno, eso, ¿no? Como una novedad. En realidad, para los que veníamos pensando ya hace mucho tiempo, que se trata de una subjetividad donde la dimensión histórico-social y política, que es otra de tus preguntas, no es exterior ni externa, sino forma parte del mismo plano de inmanencia, de constitución del sujeto, bueno, relativiza la idea de que estas sean nuevas presentaciones. Bueno, te agradezco que plantees la cuestión en términos de la pandemia. Yo he destinado y sigo destinando todo este año a justamente pensar en una clínica de la subjetividad en pandemia, en la medida en que la pandemia no es que trajo una situación, bueno, por un lado sí, evidentemente trajo una situación agudamente crítica y desde cierto punto de vista, bueno, inédita, nueva, etcétera, ¿no? No porque no haya habido otras pandemias, tanto más graves que esta, por lo menos en la historia de la humanidad, pero bueno, esta tiene sus particularidades, ¿no? Pero lo cierto es que yo pienso que la pandemia implicó simplemente, o no tan simplemente, una especie de aplicación de una lupa gigantesca respecto de los procesos de alteración subjetiva que ya venían dándose hace muchas décadas. Te diría en todo lo que ha sido el incremento, digamos, monstruoso del dominio mundial, del capitalismo mundial integrado, lo llamaría Guattari, o, bueno, patriarcal, cafilleísto, colonial, etcétera, como dice Sueli Rolnik, ¿no? Efectivamente, yo tengo, por una de mis dedicaciones, ocupaciones, contacto con muchos pacientes, no, pacientes, muchos demandantes de tratamientos terapéuticos, psicoterapéuticos, muchos por mes, etcétera, tengo una tarea de orientación en una importante prepaga de Argentina, ¿no? Así que veo muchos. Y hay algo que ya pasaba, y que ahí sí, ahora hay una especie de incremento monstruoso de eso, que es, ya antes de esto, yo, ponele, el año pasado podría haber dicho tranquilamente que el 60-70% de las consultas son por trastornos de ansiedad. Y en este momento
Quiero decir, en este año 20 con la pandemia, yo te diría que el 100%, ¿no? de las, de las demandas de tratamiento de algo está tomado por esa cuestión, ¿no? El pecho me oprime, no puedo respirar, respiro cortito y todo tipo de trastornos de sueño que te puedas imaginar, digamos. O sea, sueño, trastornos de conciliación, trastornos de interrupción del sueño durante la noche, despertarse temprano y no poder volverse a dormir y demás, ¿no? Con el circuito vicioso que eso representa, porque eso va acumulando una especie de toxina psicológica, tal vez alguna neurofisiológica también, y por lo tanto la vida durante lo diurno se transforma en muy plena de malestares, ¿no? No solo en el extremo del ataque de pánico, esa sensación de que puede ser que te mueras, sino de, bueno, malestares muy, muy intensos. Ahora bien, me gustaría pensar esto con una frase de Bifo, o sea, de Franco Berardi, que dice: es experiencia ampliamente difundida que el malestar mental y el sufrimiento psíquico penetran en la vida metropolitana de un modo cada vez más extendido. Este texto, de todas formas, no es de este año, es de un par de años atrás, pero me parece que conserva absoluta vigencia y me permitiría llamar la atención sobre un término que usa casi al pasar Bifo, que es la vida metropolitana. Yo terminé de entender esto después de haber leído otros textos de López Petit, donde plantea justamente esta transformación digamos, de lo fabril a la metrópoli. Y la metrópoli es la forma que asume, por un lado, la producción y por otro lado las formas y agrupamientos de la población. Por ejemplo, la Argentina es un país con una enorme producción agropecuaria, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es un país que tiene una población rural infinitamente menor que la que tiene, por ejemplo, Francia o España. ¿Esto qué implica? Justamente el crecimiento monstruoso de o las, si uno lo quiere poner en plural, metrópolis, con todas sus consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias es la vivienda, la no vivienda, el no tener vivienda digna, y mucho menos, y la generación de lo que acá en Argentina se ha llamado villas miserias, en Brasil favelas, etcétera, ¿no? Cosa que ha sido, bueno, ya sabemos, un foco fuertísimo de la propagación de la pandemia y en donde se comprobó que la consigna para cuidarte y cuidarnos, quédate en tu casa, era impracticable porque la gente no tiene casa. Y si se quedara en su casa sería peor que si se fuese a la calle, porque en su casa hay 10, 15 en una sola habitación, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo lo que te diría que este comportamiento que implica una patologización o un malestar o no, una patologización de la existencia social, y aquí el término existencia social es preciso teóricamente, porque se trata de los modos de existencia, traen inevitablemente acarreados esta explosión pandémica o de otra pandemia, ¿no? Que es los trastornos de angustia. Por otro lado, en un mundo que, como lo caracterizan Guattari y Deleuze, teñido por la paranoia generalizada. El otro elemento que se ha incrementado muchísimo, que uno en términos psicopatológicos lo llamaría fobias, es que mucha gente no soporta salir a la calle. Si antes tenía alguna dificultad en hacerlo con la pandemia y con la idea de que en el aire está el peligro, en lo que el otro respira está el peligro, ha llevado a que yo he entrevistado pacientes que me dijeron: desde marzo que no salgo a la calle.
por ningún motivo. ¿Sí? Lo cual también muestra esta instalación persistente y atroz, digamos, del registro paranoide o paranoico, francamente, no ya de la realidad social o de la calle, del aire. Bueno, todo esto que ya venía sucediendo, me imagino que no estoy diciendo ninguna novedad, que la extensión de las fobias también es un signo de la patologización de la existencia cotidiana, de hace mucho tiempo. Ahora nuevamente, junto con los ataques de pánico y en general los trastornos de ansiedad, se ha transformado en, de nuevo, una lupa gigantesca que muestra cuáles son las condiciones de existencia de la vida cotidiana y cómo eso se expresan en malestares generalizados que de ninguna manera se pueden reducir a trastornos psicopatológicos psíquicos. No digo que no haya, obviamente, elementos propios del funcionamiento del psiquismo en esto, sino que no se pueden reducir a eso, al punto tal que en las consultas uno se enfrenta con la pregunta, ¿qué sería elaborar esta situación? Una paciente ¿no? que vino a la consulta, una señora de cierta edad, donde ya con años de análisis, qué sé yo, y me decía, bueno, yo ya en todos estos meses de encierro pinté todas las paredes, pinté las macetas, ¿y ahora qué? Hijos grandes, una situación económica cómoda, etc. ¿Y ahora qué? O sea, esa crisis que se vivía en muchas mujeres de esa edad porque dedicaron su vida a criar los hijos, etcétera, ¿no? Y eso ya pasó, famoso síndrome del nido vacío, en estas condiciones en donde se redujo al máximo la vida social, las otras actividades y demás, eso ocasiona un cierre de la experiencia existencial brutal. Sí, la verdad que sí. Sí, y aparte, esto es aparte, es muy loco porque la gente, esto que vos habías también compartido en la cátedra sobre proyección y negación, desde un punto de vista Claro. sociológico, incluso hablándolo, ¿no? E incluso teniendo oportunidades en donde tramitar simbólicamente esto, darle sentido en términos de conversarlo, es muy difícil entender cuánto de lo existencial se está modificando por la pandemia como si fuera una emergencia que se va a curar en el momento por la vacuna además, pero que se altera tan gran parte de las interacciones sociales del trabajo, de la educación, de la producción, eso no es que se haya dicho demasiado, inclusive desde discursos hegemónicos, ¿no? Cambió el mundo, pero solamente cambió como si cada uno tuviera que tener más cuidado de no enfermarse, nada más. Hay una frase que creo que una frase, sí, una frase que circula, hay cosas que llegaron para quedarse. Por ejemplo, una transformación global de todas las instituciones educativas. La enseñanza a distancia, o virtual, o remota, como quieras llamarla, que llegó para quedarse. No sé qué grado de generalización tiene esto, pero creo que sí es válido para la enseñanza universitaria en la carrera de psicología de la Universidad de La Plata, que es donde está mi cargo docente, es que en principio estábamos en una facultad y creo que en general en una universidad donde no había prácticamente ningún desarrollo de enseñanza a distancia. Por lo tanto, lo que se hizo no fue la instalación o la prolongación o la extensión de un aparato de enseñanza a distancia muy armado, sino un dispositivo de urgencia, de emergencia de urgencia, donde se manotearon cuestiones de cualquier modo, cuya consigna consistió fundamentalmente en que había que garantizar que los alumnos no pierdan el año. Y no hubo ninguna preocupación o posibilidad de preocupación, no lo sé, yo creo que no hubo ninguna preocupación, porque ha dominado, digamos, esa tarea institucionalmente impuesta, que claramente es un equipamiento, ¿no? Diría Guattari, un equipamiento colectivo. Había que hacer lo que sea para que los alumnos no pierdan el año. Y entonces se hizo lo que sea, o se está haciendo lo que sea.
La otra cosa que muestra la experiencia es que todo el entrenamiento que tienen los jóvenes, 20 a 30 años, digamos, sería la población, no, 20 y pico a 30 y algo, digamos, la población mayoritaria, por lo menos de nuestra facultad, el entrenamiento en los jueguitos, en Facebook, en Instagram, todo lo demás, no sirve en absoluto para la enseñanza a distancia, porque son tan bestias como lo éramos nosotros cuando empezamos, nosotros quiero decir los de mi generación, cuando empezamos a manejar una computadora. Una materia universitaria no puede cursarse a través de stickers ni de, ¿cómo se llama la otra figura? ¿GIF puede ser? ¿Los GIF? No. No, la otra, los dibujitos, digamos. Los memes. Exacto. ¿Sí? Hay una enorme tentación de contestar, digamos, a una provocación intelectual con un meme, digamos, que tiene sus virtudes porque implica. El meme, en realidad, yo estuve haciendo una especie de investigación. El meme es la continuación, es la forma del cuadrito de las historietas tradicionales. Por ahí tengo ahí un archivito donde hice esa investigación, ¿no? Y tiene una virtud que es la de producir una respuesta o una reacción, más que una respuesta, una reacción irónica o bromista frente a algo que angustia mucho. Ahora, cuando no se trata de responder con un meme a un problema genuinamente sociopolítico, histórico, subjetivo, etcétera, ahí se complica mucho la cosa. La segunda o tercera cuestión que hay que señalar es que todo esto se hizo en condiciones de equipamiento pésimos, equipamiento tecnológico, ¿no? Computadoras, telefonitos, lo que fuese, conexiones, tanto de los alumnos como de los docentes. Por ejemplo, en mi cátedra hay docentes que se comunican a través del telefonito, porque la computadora o no la tiene, no está ocupada por alguno de sus hijos, su marido o quien sea. Participan muy parcialmente de la reunión y además porque es el otro elemento propio de la pandemia, no solo para los docentes, están en su casa con sus hijos. Y bueno, ¿cómo hacer para estar atento durante 2 horas a una actividad frente a la computadora cuando los chicos te están colgados, digamos, ¿no? Llamándote y teniendo que hacer actividades con ellas todo el tiempo? Bueno, la otra cuestión es el pasaje de la tercera o cuarta cuestión, es el pasaje, digamos, de los encuentros corporales a los encuentros virtuales con la brutal reducción de los canales semióticos con los cuales nos comunicamos. En este sentido, yo soy abiertamente partidario y casi fanático de la teoría de Guattari, de la multiplicidad semiótica con la cual se produce la conjugación de las experiencias entre humanos, digamos. No, no sostengo de ninguna manera la teoría de que es la palabra lo que nos constituye como humanos, tampoco la lengua ni el lenguaje, aunque por supuesto juegan un papel fundamental, sino todos los sistemas parasignificantes que acompañan al significante lingüístico propiamente dicho, y aquellas canales que son, como Guattari los llama, asignificantes, o sea que no tienen nada que ver con la matriz del significante verbal. En la evolución de nuestro pensamiento hubo una fuerte inclinación hacia el rescate de la sensibilidad. Por lo tanto, al quedar bueno, abolida, por lo menos por un tiempo, la presencialidad, el tocarse, y tocarse no es solo tocarse con la yema de los dedos o en un abrazo, sino es tocarse, ¿no? Tocar al otro, ser tocado por el otro, lo cual tiene que ver con la teoría de las afectaciones o afecciones recíprocas, ¿no? Como base de la sensibilidad.
La gran pregunta era, ¿qué pasaría con eso? Con esta brutal reducción de los canales de encuentro, digamos, no de comunicación, la palabra comunicación prefiero desterrarla prácticamente del léxico, ¿no? La otra cuestión, voy poniendo problemas después algunas experiencias que inspiran algunas respuestas, digamos. La otra cuestión es cómo organizar las actividades de los alumnos en la cursada, en esa división propia, digamos, de lo remoto, que es actividades sincrónicas, Zoom, lo que estamos haciendo vos y yo ahora acá, o otras actividades se llaman asincrónicas. Proponer una actividad cualquiera, que el alumno se conecte a la plataforma para bajarla, la hace en algún momento y después la sube. Y obviamente son actividades tipo cuestionario, respuestas a una pregunta, mini parcialitos, ese tipo de cosas. Es cierto que nosotros no nos hemos restringido eso, hubo muchas comisiones que tomaron como actividades otro tipo de cosas, ¿no? Hacer una estimulación sonora o visual, y a partir de eso, bueno, pero lo cierto es que eso es lo dominante, y por otro lado, esas actividades asincrónicas eran los que comprobaban la calidad de activo de un cierto alumno. O sea, se abolió también la condición de alumno regular como aquel que asiste al 85% de las actividades de un práctico, de una comisión, y entonces queda la noción, esto es una resolución institucional, ¿no? De alumno activo. Con lo cual, ahí se garantiza, sí, de que basta con algún registro de la actividad como para que se conserve esa. Ahora, ¿cuántas? ¿Cuántas de tantas? ¿No? Uno propone, no sé, 6. ¿Cuántas de esas hay que considerar para que el alumno esté activo? Esto es un lío total, y lo cierto es que eso ha motivado, ha causado que en una enorme cantidad de casos, yo diría que la mayoría, la participación en esas actividades sea cualquiera. Más sí, te mando algo. Creo que había una frase en la cátedra que se decía, no me acuerdo muy bien cuál era, que sí, mandar fruta, mandar cualquier cosa, ¿no? Basta con que se lo suba y se dice, bueno, fulano mandó tal cosa. Bueno, por otro lado, si te lo tomabas en serio, eso implicaba que vos tenías que revisar, eventualmente evaluar, o por lo menos leer, o por lo menos hacer algo con eso, con lo cual la tarea docente se multiplicaba al infinito, digamos. Entonces, la quinta cosa que se hay que decir es que esto se ha hecho sobre la base, o se está haciendo sobre la base, de un sobretrabajo docente brutal. Y pese a que nosotros nosotros en la cátedra me refiero, hemos intentado ponerle coto y no cargarnos con un exceso de tareas, hacer lo que se pueda, pero sin sobreexigirnos, sin embargo, igual terminamos, muchos de nosotros, no sé si todos, enormemente sobrecargados, con el sacrificio de la cantidad de horas frente a la computadora o el telefonito y bueno, las otras cuestiones, ¿no? Finalmente, lo que te podría decir es que la experiencia, como experimentación, está mostrando algunas cosas que son bastante interesantes. Hay posibilidad de establecer una forma de contacto y un diálogo, no con todos los estudiantes, eso sería imposible, antes también lo era en realidad, que realmente merece el nombre de ser llamado recorrer un tramo de una capacitación clínica y profesional, digamos. Particularmente, yo personalmente tenía mucha duda y mucho incluso rechazo por la cuestión de la relación remota. De todas formas, me dispuse, junto con muchos otros, por supuesto, a no cursar la experiencia desde los
prejuicios o los preconceptos, sino más bien estar lo más abierto que uno pueda, por supuesto, a la experiencia como experimentación, digamos, ¿no? Y te diría que en la experimentación se vienen produciendo cosas que a mí me resultan no solo satisfactorias, sino hasta gratas, ¿no? Por ejemplo, en este punto también lo sigo mucho a Guattari, cuando él plantea que si se trabajan, se movilizan con la mayor potencia que se pueda los diversos canales de contacto y de vinculación, se puede crear lo que Guattari llama un clima de expresión, ¿sí? Y yo te diría que en las clases teóricas que hemos dado, en la cual vos también has tenido una participación, hubo momentos importantes en donde ese clima de participación, clima de expresión, se pudo dar. Incluso algo que para nosotros es fundamental, que es que se produzca diálogo. Diálogo en el sentido de lo que el otro te dice te modifica. Por eso no es una conversación simple ni es un intercambio de informaciones. Un diálogo es otra cosa, ¿no es cierto? No puedo concebir una capacitación que no tenga como pivote central el diálogo. Nosotros lo llamamos diálogo clínico. Y creo que algo de eso sí se puede dar, sí se está dando. Incluso se ha dado también cuando decidimos dejar de tomar los exámenes finales que hubo en todos estos meses en forma escrita y pasamos a tomarlos orales. Antes nos resistíamos mucho porque era una carga de estar frente a la pantalla demasiado grande. Y aprovechamos un turno que había pocos alumnos y, y hicimos exámenes orales que fueron mucho más satisfactorios, ¿no? Y bastante parecido a lo que hacíamos cuando en la presencialidad, ¿no? Creo que se puede establecer a través de la pantalla, si uno tiene cierta maleabilidad para armar un clima de expresión con el otro, se puede establecer un diálogo que en muchos casos es muy grato, y en donde se produce pensamiento, digamos, ¿no? No repetición vacía de eslogan, conceptos, ¿no? En esa guerra contra lo monográfico que venimos haciendo desde hace como 20 años a esta altura del asunto. Osvaldo, como analista institucional, coordinador de grupos y docente en psicología, has hecho que tu práctica atienda la dimensión política, algo que en psicología clínica no es común. Vos marcás y elucidás lo político de la actividad de psicólogos y psicólogas y por ende también lo político de su formación. ¿Qué pertinencia te parece tiene la dimensión política en la formación en psicología clínica? Bueno, fíjate que en tu propia pregunta todavía están los ecos, en la formulación de la pregunta todavía están los ecos de una separación, ¿no? Porque estaría por un lado, digamos, el ejercicio profesional o como quieras llamarlo, de la psicología clínica y por otro lado la política, ¿no? Te das cuenta que eso está montado sobre la decisión entre, digamos, si lo dijéramos en términos de figuras, de formas sociales y subjetividades correspondientes, la distinción entre el profesional o obrero, lo que sea, y el ciudadano. Cuestión que ha sido reforzada, sobre todo en el siglo XX, por la instalación positivista de una distinción radical entre la ciencia y la política. Entonces, quienes venimos trabajando justamente desde hace muchos años en contra, digamos, de esta separación, que hace a que dos como instancias ya constituidas luego se tendrían que comunicar. Y bueno, hemos apelado, bueno, no viene mucho al caso hacer una historización o genealogización de eso, pero lo cierto es que hemos afortunadamente encontrado en los pensadores fuertes, o en algunos de los pensadores fuertes del siglo XX, formulaciones que nos permiten superar esta escisión, este razonamiento que en realidad es un razonamiento de esencias o de, ¿cómo se llama?, de seres esenciales que están constituidos y que luego se encuentran. Con lo cual nunca se encuentran, o si se encuentran, siempre se encuentran
a través de relaciones de exterioridad, uno exterior al otro. Creo que la noción, bueno, no es que creo, sostengo firmemente que la noción de producción sociohistórica de subjetividades, porque en esa noción hay una constitución correlativa inmanente o inherente, le diría Castoriadis, entre la subjetividad, una cierta subjetividad, ¿sí?, y un cierto orden histórico-social. No es pensable, por ejemplo, la sociedad liberal, neoliberal, el capitalismo neoliberal, si no estuviera constituida y en permanente proceso de reconstitución constante, la subjetividad neoliberal, ¿no?, que por ejemplo tiene estos rasgos de el consumismo, del productivismo, siempre hay que estar produciendo algo, de la flexibilidad permanente, en el sentido de que hoy hago esto y mañana, si el mercado lo pide, te hago otra cosa. No existe el capitalismo neoliberal sin subjetividad neoliberal. Y así lo podríamos retrospectivamente o simultáneamente, por ejemplo, no existe la democracia, en el sentido del siglo XX de la palabra, la democracia representativa, sin un ciudadano, o sea, una subjetividad, que piense, no que piense, que sienta, etcétera, que realmente la forma de ejercicio de la soberanía es a través del voto y la elección de los representantes. Por lo tanto, hay una constitución inmanente entre una determinada forma histórico-social y la subjetividad soporte de ella, como diría Ignacio Leucovich. Por lo tanto, también habría que interrogar a qué estamos llamando política, porque evidentemente a ver, digamos primero lo siguiente. El proceso de los últimos 30, 40 años ha mostrado, y está mostrando cada vez más agudamente, divorcio entre la clase política supuestamente representante de los intereses de la población, digamos. Y estamos hablando justamente de un régimen de gubernamentalidad, ¿no es cierto? Tiene que haber un consentimiento subjetivo, como para que la política sea la elección de representantes y la esperanza, confianza, etcétera, de que esos representantes hagan lo que sus mandantes ¿no? Diríamos que, para apelar a algún ejemplo histórico, cuando en Europa hace ya unas décadas han sido votados gobiernos socialdemócratas, como por ejemplo fue en España y en algún caso también en Francia, lo hicieron con la esperanza de que beneficiara a los sectores más populares, para decirlo en términos muy genéricos. Lo cierto es que esas expectativas fueron sistemáticamente defraudadas. Eso causó que se produjera un divorcio absoluto entre la población y la clase política, y que comenzaran a germinar procesos como los de Podemos en España, que después terminó del mismo modo, o por lo menos en este último periodo, ¿no? Digo, todo esto para problematizar la noción de a qué estamos llamando la política. Yo estoy hablando de una política de la autonomía, de las multitudes, respecto, ¿no? Bueno, ya no es el pueblo. Bueno, acá habría que introducir una serie de nociones que no sé si vienen al caso, ¿no?, que es la distinción entre el pueblo de las naciones, que están caracterizados por su identidad y su cohesión en torno justamente a una identidad nacional y demás, con las transformaciones que ha traído justamente esta etapa de la globalización y el neoliberalismo, que es la constitución de las poblaciones en multitudes. En este punto estoy siguiendo las tesis de un Negri, de un Toni Negri, de Virno y otros, que plantean una forma específica de subjetividad que sería el de las multitudes, ¿no?, que por otro lado filosóficamente está asentado en la idea de la multiplicidad y no en la idea de lo uno. Digo, porque hay una mutación filosófica en curso, que es de los universales a las singularizaciones y de las identidades identitarias, unitarias, a las multiplicidades diversas, heterogéneas, pero que perfectamente pueden armar sistema en un pensamiento
que es claramente postestructuralista. Por lo tanto, si esta es la subjetividad que se está produciendo, y por eso lo que está sucediendo en la pandemia es un hermoso ejemplo de ¿cómo lo llamamos acá? La dimensión política en la formación en psicología clínica. Porque cuando viene alguien a consulta, ¿no? Y te dice, estoy respirando cortito, se me oprime el pecho, no sé qué hacer con el tiempo y no sé qué sentido tiene mi existencia en este momento, esa persona, o ese chabón, chabona, se está enfrentando justamente a la dimensión política de su existencia, ¿no? Y por lo tanto, el psicólogo tiene que tener una formación en las formaciones colectivas singulares, pero colectivas, de la subjetividad, como para entender eso. Eso es el esquizoanálisis en realidad, ¿no es cierto? Porque ¿de qué lo vas a curar? O ayudar a que se cure, digamos, ¿no? Si de lo que se trata, está bien, no se trata de decirle, mire, fulano, hay que hacer la revolución, déjese de joder y todo esto que le está pasando cuando se haga la revolución se va a pasar, ¿no? Primero porque ya no es época de revoluciones, como lo fueron, digamos, del siglo de las revoluciones, tal como lo planteó Hobsbawm, sino de en qué medida participa de movimientos colectivos en los cuales algún sentido de la existencia y alguna forma de respirar sea posible ir abriendo. Yo creo que esa figura de Black Lives Matter, ¿no? I can't breathe, no puedo respirar, es una figura universal. El capitalismo neoliberal no nos deja respirar o nos hace respirar un aire completamente intoxicado. No solo por el smog, las fábricas y el exceso de, bueno, acá en la Argentina por el incendio de los campos y todo el humo que se difundió por prácticamente todo el país, sino también porque hay una aceleración de las actividades en simultáneo. Yo estoy hablando con vos y en cualquier momento me saltan 14 mensajes de los distintos WhatsApp en los que estoy, ¿no? Uno mismo tiene la tendencia, ¿y qué está pasando en Facebook en este momento, ¿no? Y abre esta ventana y que el diario que dice y qué sé yo, ¿no? Y entonces hay como un arrasamiento, esto lo diría Bifo, del sensorio. El sensorio no está preparado neurofisiológicamente para esto. Entonces, el estrés generalizado en la población también es efecto de estos procesos en donde hay que responder casi automáticamente a un cierto estímulo con una determinada acción que te dispersa de la otra que estabas haciendo. No podés concentrarte porque para concentrarte necesitas tiempo. Si vos estás leyendo, ponele un texto más o menos interesante y complicado, tenés que meterte un par de horitas mínimo, ¿no? Eso es otra de las dificultades que tenían los estudiantes, o tienen los estudiantes. Resulta que están haciendo algo que requeriría abrir una pausa de tiempo y leer con cierto detenimiento un par de textos, no te digo todos, pero resulta que simultáneamente tienen que entregar la otra actividad de la otra materia y la otra de la otra materia. Entonces se termina haciendo esto que se está haciendo. La vieja idea de que para pensar es necesario abrir una pausa sigue siendo totalmente válida, pero el problema es que la pausa no se, a ver cómo diríamos, es muy difícil abrirla solo. Es necesario que haya, que estés acompañado por otros que también abran con vos la pausa. Porque solo en la pausa donde se produce pensamiento, no en el ritmo vertiginoso de las respuestas mecánicas, en el sentido del maquinismo de los equipamientos que plantea Guattari. Bueno, todo esto es la dimensión política en la formación, ¿no? Es la formación en las dimensiones colectivas de la subjetividad. Osvaldo, siguiendo con la dimensión política, ¿cómo encontrás hoy la relación de la comunidad universitaria con el plano macrosocial del país y del mundo? ¿Qué lugar o función cumplen hoy estudiantes, investigadores, profesionales y docentes de la psicología en Argentina? Bueno,
En primer lugar, me niego a contestar esta pregunta con el grado de globalidad que tiene, ¿no? Porque vos me preguntás qué función cumplen estudiantes profesionales docentes desde la psicología en Argentina y te diría que no lo sé. Por lo tanto, lo que yo voy a decir concierne casi exclusivamente, digamos, a la facultad en la que yo estoy, digamos, ¿no? La otra cosa que pasaría a revisión de la formulación de tu pregunta es cuando hablas de comunidad universitaria. No hay comunidad universitaria. No hay ni siquiera comunidad entre los estudiantes, tampoco y mucho menos entre los docentes. Ya es muy difícil armar un común entre 15 o 20 gatos locos de una cátedra. Te imaginas lo que sería armar un común o una comunidad, nada menos que una comunidad, ¿no? Entre los docentes de la facultad, no estoy hablando de... ¿no? No sé, yo estoy muy escéptico con respecto a la relación de la comunidad, de lo que vos llamás, o aquí se llama comunidad universitaria, con el plano político. Vos lo llamás macrosocial, un término horrible, ¿no? Porque estaría lo microsocial y lo macrosocial, no, bueno, es una terminología que despista totalmente, ¿no? En vez de conducir a... Bien, creo que ninguna, no está cumpliendo ninguna función en el sentido político, digamos, ¿no? Es todo una cuestión de ver cómo se sobrevive. Los alumnos cómo sobreviven a esta situación de decadencia del pensamiento sobre todo, donde la universidad, o por lo menos esta facultad, se ha transformado, como dijo ya hace muchos años Ignacio Lukács, en una expendedora gratuita de títulos, y no como el lugar de la investigación, el pensamiento, la docencia, la extensión universitaria. No, no quiero decir que no haya algunas actividades con esos nombres que merezcan, que no, no quiero decir que no haya actividades con esos nombres que efectivamente merecen el nombre que tienen, digamos, ¿no? Pero globalmente me parece que no está cumpliendo ninguna función en ese sentido. Está todo el mundo tomado por el individualismo, cada uno cuidando su quintita, cosa que en el caso, digamos, de los docentes, por lo menos en esta facultad, es algo absolutamente escandaloso, en el sentido de, bueno, las distintas trenzas y acuerdos espurios o de todo tipo que hay que ir estableciendo para conservar el lugar que se tiene o conquistar eventualmente un lugar que todavía no se tiene. El movimiento estudiantil es una lágrima, realmente una lágrima. Lo único que hace es tratar de defender lo que consideran que son los derechos de los estudiantes, como por ejemplo que haya exámenes todos los meses como para que nadie se pierda una materia, con lo cual se restan entre 8 y 10 semanas de cursada, todo porque hay que rendir, hay que rendir, hay que rendir, hay que rendir. Y eso se supone que son los derechos de los estudiantes. El movimiento estudiantil, salvo honrosas excepciones, no se preocupa absolutamente nada por la calidad de la enseñanza. En fin, estoy muy escéptico y muy negativo. Creo que si en algún momento en la Argentina, creo que sí lo hubo, la universidad, el movimiento estudiantil particularmente, no cumplió un rol visible, destacado en la política, digamos, bueno, la Alianza Obrera Estudiantil en el Cordobazo en el año, bueno, el año que fue, 60 y pico, etcétera. Nada de eso, salvo algunas cosas más propias de las corrientes trotskistas, digamos, que siguen manteniendo, digamos, una cosa, pero es absolutamente minoritaria y no está teniendo la menor incidencia en lo global. Yo creo que esto, me parece que es lo fundamental, no hay comunidad universitaria y no hay vida universitaria. La vida de los pasillos, la vida, ¿no?, de habitar la universidad, lo digo no en relación a los otros, lo digo también en relación a mí mismo, yo no tengo, y no es solo por la pandemia, ahora vida universitaria. No solo porque no soy de La Plata, vivo en Buenos Aires, etcétera, sino porque y entre los mismos alumnos tampoco hay vida universitaria, ¿no? O vida estudiantil, ¿no? Y creo que la enseñanza a distancia va a asestar el último golpe a la existencia de la vida estudiantil.
Sí, no es un pronóstico o una visualización positiva ni alegre, es más bien oscura. Osvaldo, desde tu trabajo continuo en el análisis de las condiciones de producción de subjetividad, ¿qué problemas o preguntas podés plantear a las nuevas generaciones interesadas sobre el mundo que venís habitando y pensando hasta hoy? Bueno, no, voy a joder un poco con algunas palabras, como siempre, porque me parece que se trata de el último texto que leí a medias, porque lo bajé ayer, es eh, algo así como el elogio de lo inútil. No digo porque qué problemas o preguntas útiles para las nuevas generaciones. En primer lugar, lo que sería útil para las nuevas generaciones no tengo idea y me parece que son ellas las que tienen que planteárselo, digamos, ¿no? Me resulta mucho más interesante abrirme yo a las preguntas y problemas que las nuevas generaciones vayan planteando, digamos, ¿no? Porque yo más que preguntas, sí planteo problemas a las llamadas nuevas generaciones, en la medida en que, bueno, las cosas que he venido diciendo en esta conversación tiene que ver con, ¿no?, plantear preguntas agudas, por ejemplo, en este momento, ¿no? Me parece que una de las más agudas, y no tiene que ver con las nuevas generaciones, sino con todos, es un tema que casi no hemos tratado, ¿no? Y es el de, por supuesto, estamos todos en lo inmediato muy atentos a la vacuna, ya que entonces, cuando nos vacunemos, vamos a poder vivir más normalmente. Y ahí hay una pregunta que es muy aguda, muy difícil de enfrentar, muy difícil de enfrentar. Y yo tengo una respuesta, digamos, filosófica o política al asunto. Sería tremendo que volvamos a la normalidad, porque la normalidad es lo que pasaba antes. Pero ni siquiera eso, porque, por ejemplo, y sin ir más lejos, en la nueva normalidad, como se la llama, ¿no? No es que yo quiero hablar de la nueva normalidad. En la situación emergente, una vez aplacada, no sé si ya cancelada esta pandemia, todos vamos a ser muchísimo más pobres. Vamos a tener, yo ya estoy teniendo mucho menos trabajo. Me preocupa justamente las nuevas generaciones, ¿no? Yo formo parte de, bueno, una secuencia de generaciones en las cuales la formación cultural, universitaria y profesional y la ascenso social, como suele llamar en términos sociológicos, evidentemente la mía fue muy superior a la de mis padres, incluso como evolución económica y demás, ¿sí? La de mis hijos es considerablemente inferior, no en formación intelectual, incluso artística y demás, ¿no? Pero sí en cuanto a posibilidades de desarrollar una vida material, económica, mejor que la nuestra, ¿no? Mi señor y yo seguimos muy parcialmente, si vos querés, pero seguimos sosteniendo a nuestros hijos que tienen más de 30 y pico de años. Y eso va a empeorar. Yo acabo de tener un nieto que en este momento tiene 4 años. No, sí, tengo uno que tiene 4 años y el otro que tiene 4 meses. Y la verdad de pensar en qué mundo va a habitar ese chico me resulta muy penoso, digamos, ¿no? Muy penoso. Yo veo que, digamos, ya en la generación de mi hijo predominó afortunadamente el oportunismo de la multitud, ¿no? Cambiar de trabajo, no respetar demasiado las legalidades establecidas, moverse oportunistamente en el buen sentido del término y demás, ¿no? Cosa que yo he sido muy disciplinario con respecto a mis propias conductas, ¿no? Y eso me parece bien, aunque, bueno, aún a veces le pique un poco, ¿no? Pero ¿cómo va a ser ahora? No sé, ¿viste? Me parece que esa es una pregunta urgente, para la cual obviamente nadie tiene respuesta, porque ahí hay que enfrentar grados extremos de incertidumbre, ¿no? Y si bien yo teóricamente tengo claro que hay que estar cerca del caos para producir invención, creación, o lo que Guattari llama lo caoideo,
Es decir, teóricamente lo tengo claro. Ahora, ¿qué carajo significa eso en términos existenciales y cotidianos? No sé. Sí, estoy avanzando, estamos, digo, porque como todo pensamiento avanza en un colectivo, singular, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles serían los modos, las formas y los caminos de lo que autores como Alpelvar llama la deserción? Que tiene que ver con esto que te decía de el elogio de lo inútil. El elogio de lo inútil y la desobra, que creo que es una noción de Jean-Luc Nancy, y hay cosas también de Agamben en esta línea, ¿no? Que es la forma de negarse como se negaba Barleby, ¿no? Preferiría no, y no lo hace. Bueno, esto sería, digamos, una actualización, desarrollo, devenir, no sé cómo llamarlo, de aquella idea del último Foucault, mejor dicho, el Foucault de Deleuze, que es la subjetivación como una forma que se afecta, una fuerza, perdón, que se afecta a sí misma, digamos. Lo que pasa es que la idea abstracta, válida, ¿no? Una fuerza que se afecta a sí misma, ¿qué formas concretas asume en este momento, ¿no? Concretas quiere decir, hoy, ¿qué hago yo ¿no? Con esto que está pasando? ¿Qué hacemos? Me parece que para mí son preguntas urgentes y lo que veo es que hay bueno, me parece que la generación joven, al menos con la que yo trabajo, digamos, ¿no? Que es esa franja de los 25 a los 35, 40, que son los colaboradores de la cátedra, ahí hay bastante tendencia al meme, al comentario irónico, que creo que es una de las formas que asume la negación, un repliegue en lo individual privado, que todos lo hacemos obviamente, porque a nivel ponerle de las parejas, la convivencia 24 horas sobre 7 ha agravado enormemente los problemas de pareja y de familia. Porque el chabón o la chabona estaban afuera, ¿viste? Y entonces se soportaban pocas horas. Cambio ahora que se tienen que soportar, en algunos casos, no son todos, todo el tiempo, ¿viste? Es tremendo lo que pasa. ¿Viste? Contribuye enormemente a la sensación de asfixia. Por eso, salvo los que están demasiado atacadas por la fobia, o sea, la paranoia, siempre una, ¿no? Incluso alguna inquietud clínica de correlacionar las fobias con la paranoia, en presentaciones clínicas, ¿no? Como vos planteabas al principio, pero salvo los que están muy atacados por la fobia, la posibilidad de tomar aire, salir, ¿no? Incluso los que lo hacen con mucho miedo, porque se han negado durante todo este tiempo de hacerlo. Estoy pensando en el ejemplo de una paciente que atendí ayer o antes de ayer. Les hace muy bien cuando hacen eso. Y bueno, te das cuenta que la celebración de 1 millón de personas en la calle por lo de Maradona implicó la necesidad de la gente de encontrarse en la calle, de volver a tomar las calles. Y ahí están los ejemplos de Chile y de Perú y de Bolivia también para comprobar que si queremos realmente que la nueva normalidad no sea el agravamiento de la bosta que era, o la cosa terrible que era la vieja normalidad, no hay otro camino que tomar las calles, por movimientos autonomistas, digamos. Ese fue Osvaldo Buonanno para Primera Voz. Suscríbete al canal, pronto habrá nuevas entregas de Primera Voz. Chau.